Bien, entonces, a ver, cuéntenme, ¿cómo les fue en la última práctica? Creo que es la práctica 7, 8, ya hasta perdí la cuenta. La 8. Es la 8, ajá. ¿Cómo les fue? ¿Qué les costó? ¿Qué no les costó? Y demás. A ver, cuéntenme. Conectar, profe. O sea, por ejemplo, las partes y todo, o sea, sí sabía qué llevaba el circuito, pero no, como que se me complicó conectarlo. Por ejemplo, desde abajo de los, de los circuitos, Ajá. esas no entendía No entendías cómo se conectaban. Va. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. ¿Sale? Recuerden que aquí voy a moverle aquí tantito y mm, por aquí tenía ahorita, creo que hasta lo cerré. Permítanme un momento. Pensé que lo tenía abierto ahorita. Vamos a ver multisim. Sí, y vamos a abrir vamos a ver, MSI2S. Esa fue la imagen de pista que les mandé, ¿recuerdan? Porque hasta les dije, a ver, les voy a mandar una pista para que vean qué sucede. Y bien, obviamente, lo primero que tenían que haber entendido en la práctica era que íbamos a manejar dos tipos de datos, un dato A y un dato B. Creo que esa parte no había problema, ¿no? Y que de alguna forma teníamos que usar un multiplexor para que en un display de 7 segmentos se pudiera ver ya sea el contenido del dato 1 o el contenido del dato 2. Eso implicaba que, pues, aunque tenemos los dos datos a la entrada, solamente uno es el que se puede hacer visible hasta el lado donde está el display de 7 segmentos. Pregunto, ¿esa parte sí quedó clara en las instrucciones de la práctica? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ahora lo siguiente que tuvieron que haber hecho, obviamente, era discutir con sus compañeros. Si no me recuerdo, decía, bueno, van a usar un display de ánodo común o de cátodo común. Pero esa respuesta no se podía obtener sin antes saber qué circuitos se iban a utilizar. ¿Sí? Y entonces, dentro de la lista de los componentes que yo les mandé, venía este circuito en particular, el 74157. ¿Sí? Este es un multiplexor, pero no es un multiplexor básico como el que se conoce, porque en teoría un multiplexor básico tiene n entradas y solamente tiene una sola salida. En este caso, este integrado al 74157 sí tiene varias entradas, pero resulta que entran varias de un solo jalón, vamos a decirlo así, y salen varias de un solo jalón. No solamente es activar una de la entrada y tener una salida en particular, no. Aquí, por eso, si recuerdan en el esquema que les di en la práctica, decía multiplexor, si no mal recuerdo, decía 8-4, y entre paréntesis creo que le puse 2-1. Bueno, porque resulta que este multiplexor está pensado, pero para trabajar por canales, no por bits. Entonces, efectivamente tenemos dos canales de entrada, ¿sí? Tenemos el canal A, que son todos estos, y el canal B, y tenemos un canal de salida que es Y. Para ser congruentes, obviamente, si los datos de entrada están agrupados de 4 en 4, quiere decir que la salida también está agrupada de 4 en 4. Aquí lo que tuvieron que haber hecho es buscar la hoja de datos del 74157 y empezar a trabajarlo, ¿no? Ver cómo funcionaban todos los pines. Entonces, si notan, aquí hay todo una fila o una columna que dice A y empieza con 1A, 2A, 3A, 4A y viene un canal B que está etiquetado como 1B, 2B, 3B y 4B. Y obviamente aquí hay un par de pines. ¿Alguien supo para qué servían estos pines o les costó mucho entender para qué servía el pin 1 y el pin 15 del integrado? Pues, no, porque esos creo tienen su nombre, ¿no? Por ejemplo, el uno es para el cambio de, de señal Ajá, y la tierra, ¿no? Bueno, ajá, ground. es correcto. Entonces, si se fijan aquí, incluso tiene una pelotita que implicaría que es de lógica negada, pero bueno. El pin 1 lo que hace es elegir cuál de los dos canales
es el que va a ser visible en el canal de salida o en los terminales de salida, ¿sí? Entonces, están enumerados del 1 al 4 porque esa es la correspondencia de pin a pin respecto a la entrada hacia la salida. Es decir, cuando está activo el canal A, el bit 1A debe aparecer en el bit 1Y. El bit 2A debe aparecer en el bit 2Y y así, ¿no? El 4A con el 4Y. Si elegimos el canal B, bueno, el 1B debe aparecer en el 1Y, el 2B debe aparecer en el 2Y y así sucesivamente. Entonces, creo que este no estaba tan difícil de entenderlo, ¿sí? Ahora bien, la forma en cómo se ingresan los datos acá, ese también es todo todo un tema. ¿Por qué? Porque por ahí vi algunas personas que me mandaban algunas imágenes de que, a ver, profe, dígame si voy bien o voy mal. Metían de forma directa switches para meter hacia el integrado, ¿sí? Sí se puede hacer, pero no es lo más ortodoxo, vamos a decirlo así. ¿A qué me refiero con ortodoxo? Lo más correcto. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes meten de forma directa hacia el integrado una señal de VCC o tierra, se generan muchos, en principio, se generan muchos picos porque los switches típicamente son mecánicos y cualquier dispositivo mecánico tiene rebotes. Entonces, una forma de eliminar esas partes de los rebotes es agregando o poniendo, ¿sí? Resistencias. Ya hay otros circuitos un poco más sofisticados que tienen un arreglo de resistencia con capacitor para evitar que hayan muchos rebotes. La segunda causa por la cual es necesario poner una resistencia, ahorita van a ver cómo en estos switches, es precisamente de asegurar que en los pines de entrada exista un cero lógico como tal o un uno lógico, ¿sí? Que no haya variaciones o que aseguremos efectivamente uno de los dos estados. ¿Por qué? Porque si yo pusiera aquí un switch así, por ejemplo, así como estaba este S3 y se me hubiera ocurrido conectarlo aquí, y ya aquí nada más o le pongo VCC y cuando yo lo conecto sé que va a haber un VCC y cuando lo desconecto es que no, el hecho de que esté abierto este switch y que no esté conectado a nada el pin no asegura el estado lógico del pin 2, o sea, de la entrada 1A. Ese también es un problema porque a lo mejor, bueno, algunos de los integrados o muchos de ellos pueden considerar que si no hay ninguna conexión, la entrada es cero, pero no siempre sucede así. Entonces, hay que asegurar de alguna manera que efectivamente está llegando un 1 o un 0. Y eso se logra utilizando algunas resistencias o un arreglo de resistencias en dos modalidades. Una denominada pull down u otra denominada pull up. No sé si encontraron algo al respecto. ¿Alguien encontró algo de eso? No, profe. ¿No? Bien, entonces, hay dos formas de cómo generar resistencias. Perdón, circuitos lógicos a la entrada de switches que aseguren los estados lógicos en particular. Insisto, es el básico, ya después hay algunos otros un poco más sofisticados. Simplemente vamos a colocar unas resistencias. Entonces, como tal, vamos a colocar una resistencia, por ejemplo, a ver dónde está Basic Virtual y ayúdenme a ver si por acá anda la resistencia. Déjenme ver dónde está. Déjenme ver si le pongo nada más res. ¿Alguien recuerda cómo está la resistencia? Basic Virtual. Por aquí me acuerdo que estaba. Vamos a ponerle, va de nuevo mejor aquí. Ajá, sí, aquí donde está escribiendo el compañero. Pero no quiero poner una específicamente de 0 o 1. Estoy buscando una que dice, aquí está, creo que es Rated Virtual. O Basic Virtual. Aquí es donde estaba. Hay uno que dice resistencia Rated, que es la que ando buscando. Motor, resistor. Aquí está, miren. ¿Ya vieron? Es esa, resistor Rated. Es una resistencia general, o sea, genérica, perdón. Entonces, esa es la que vamos a utilizar. Voy a rotarla con control R, se hace la rotación. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a acomodar, a ver, el que haya hecho esta rayita, porfa, si la puede borrar.
Digo, yo la puedo borrar, pero écheme la mano. Ah, muchas gracias. Voy a colocar 4 resistencias de estas. Literal, voy a copiar y pegar nada más. 1, 2, y voy a colocar esto así, ¿sí? Ahora, estos las voy a conectar a este punto, ¿sí? A lo mejor aquí el problema sería que ocupan mucho espacio. Recuerdan, a ustedes sí les tocó el curso pasado utilizar ORCAD, ¿verdad? Y una de las cuestiones por las cuales no siempre estoy, no siempre estoy tan de acuerdo con hacer circuitos aquí en Multisim es porque las resistencias y muchos componentes están muy grandes y luego para pasarlos a los documentos de Word quedan muy grandotes los circuitos. Entonces, esa es una de las razones por las que me gusta más ORCAD, independientemente de la parte de análisis de circuitos que se pueda hacer allá, ¿no? Bueno, entonces, suponiendo que tenemos esto así, las resistencias en la parte inferior les voy a colocar un terminal de tierra y voy a utilizar una tierra digital. Aquí hay diferencias, ¿no? Hay una tierra digital y puede haber una tierra analógica. Si mezclamos señales, tanto análogas como digitales en un circuito, sería, a ver, por acá me dicen que hay personas que necesitan entrar. Perdón, gracias. Normalmente si tenemos dos sistemas, uno que es análogo y digital, bueno, sí hay que hacer cierta diferenciación. Por el momento nada más voy a colocar esta y fíjense cómo voy a hacer la conexión. Voy a conectar esto así, luego para acá. Y todo esto lo aterrizo. ¿Sí? Ahora bien, voy aquí en la parte superior a colocar un terminal de VCC que por aquí también debe venir. VCC, aquí está, miren, y el VCC típicamente es de 5 volts. Entonces, voy a conectar este aquí, y entonces, desde esta parte, normalmente cuando ustedes vayan generando un circuito, yo les sugiero que conforme van avanzando en la construcción de ese circuito, vayan probando si su circuito funciona o no. Por ejemplo, aquí el objetivo de esta parte o esta sección es generar un circuito que me permita ingresar datos al integrado y que me genere efectivamente un 0 o un 1, ¿sí? Entonces, el hecho de conectar esto así, fíjense, si yo tomo la señal de esta parte, y de hecho voy a poner unos indicadores, voy a utilizar un indicador por aquí a ver si está un proof, un tipo proof, y por acá hay unos proof digitales. Aquí está un proof digital. Y voy a colocar por el momento 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y esto lo estoy haciendo así poco a poquito para que ustedes puedan ver cómo esperaría yo que hagan el circuito y cómo vayan probándolo, ¿no? Se supone que cuando tenemos esto, el bit de más a la derecha es el menos significativo, por lo tanto lo tenemos que conectar en el mismo orden cuando coloquemos probadores de este tipo o sí, focos de prueba. Entonces, el bit menos significativo que es este lo conecto al de más a la derecha también. Ahora, fíjense, cuando yo hago eso, fíjense, voy a simularlo. A ver, déjenme conectarlo para ver si no ese es el problema que me está dando. Vamos a conectar todos. Listo. Y ahora vamos aquí a esta parte. Ahora, por cierto, aquí me está dando. Ahí está. Vamos a ver si no me da el mismo error. Dice que tengo un error. A ver, permítame un momento, ¿no? Déjenme checar cuál es el error que me está marcando. Algo. Entonces, por el momento, como no estoy usando ese 2, a lo mejor lo puedo quitar, ¿no? Vamos a ver si quitándolo se quita el error. Y aquí es una de las pruebas que tendríamos que estar probando por etapas para ver si no hay algún problema. A ver, vamos a ver otra vez. Déjenme ver si puedo hacer la simulación. Miren, ahora sí ya me dejó hacer la simulación. No lo quité, solamente puse en 0 a todos los switchecitos. Entonces, quién sabe internamente el modelo que me está indicando. Pero a mí lo que me interesa es la parte del circuito que estoy generando. Entonces, fíjense, si yo enciendo esto,
No sé si alcanzan a notar que el foquito como que medio enciende. ¿Ya vieron? ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, Ahora, si pongo el otro también, podríamos haber usado los otros proofs. Ahorita voy a colocar otros porque me hubiese gustado que aparecieran en color para que se vea cómo enciende. Pero bueno, aquí al menos lo único que está haciendo es poner ahí los rayitos como para indicar que está encendido, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que lo que acabamos de hacer, ¿sí? Es que en esta parte, en donde estoy haciendo las conexiones, estoy haciendo un circuito que asegura, ¿sí? Que hay un cero lógico, es decir, si yo conecto esto a alguna de estas partes, a través de esta resistencia, como en esta resistencia no hay ninguna corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, si no hay corriente no hay voltaje. Y si no hay voltaje significa que podemos considerarlo como un cortocircuito. Por lo tanto, cuando no encendemos los switches correspondientes, esta resistencia está funcionando como un cortocircuito. ¿Sí? De lo contrario, cuando esto está encendido, entonces hay una corriente circulando a través de la resistencia y la resistencia, aunque sí está gastando cierta cantidad de corriente, es bastante pequeña y me permite generar la entrada 1 lógico, o sea, 5 volts al circuito. Entonces, así es como aseguramos entradas 1 y 0. Insisto, esto son resistencias, hay dos modelos, ¿no? El modelo pull down y pull up, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos generando es un modelo pull down, que es precisamente para generar 0 y 1 de manera normal cuando yo pongo abajo el switch o arriba el switch, ¿vale? El otro, el pull down, es para cuando, perdón, el pull up es cuando yo necesito generar un 1 lógico normal, o sea, en condiciones cuando está apagado el switch, y cuando yo subo el switch necesito que se vaya a tierra. Entonces, eso trabajaríamos con una lógica negada, y es así como se trabaja. Lo típico es usar este tipo de circuitos, a menos que el diseño implique otra cosa. Esta parte que acabo de explicar, ¿quedó entendida? ¿Lo habían entendido así? ¿Lo implementaron así o no? No, profe. no, No, nadita. A ver, entonces voy a detener este. Y ahora profe, fíjense. yo encontré uno que le ponían un 555. Ajá, pero ¿para qué? Es que según ese era como para controlar los dos display, que fuera cambiando consecutivamente según por lo que estaba viendo. Ujú. Ah, pero entonces ahí estás hablando de un circuito multiplexado, pero no es una multiplexación específicamente desde el punto de vista definición, sino tengo un canal, pero tengo dos salidas distintas, entonces lo que hago es primero le mando la información a un display y luego al otro, y tuviste que haber visto que habían unos transistores ahí puestos precisamente para activar y desactivar el display. No sé si fue ese el caso. Sí, era parecido así porque mandaba primero a un display y luego se apagaba y luego prendía el otro y así iban los números. Ajá. Yo creí que era así, me confundí por esa parte. No, porque ahorita no estamos utilizando señales de reloj. Sí vamos a usar señales de reloj a partir de la siguiente clase, pero ahorita no. Ah, bien. Entonces, aquí yo puedo cambiarle el nombre, ¿no? Porque pedía que fuera uno que fuera de canal, uno que se llamara canal A y otro que se llamara canal B. Entonces, puedo ponerle canal A. Lo pongo así con guión bajo porque si le ponen canal A, una mayúscula A, les va a marcar un error. Entonces, traten de no poner espacios, sino van a poner un nombre o una etiqueta, sepárenlo con guiones bajos, ¿vale? Entonces, ahí es un canal A y aquí sería un canal, canal B, ¿vale? Y aceptamos. ¿Listo? Y entonces, pues como hice una copia de esto en el canal B, pues supongo yo que debe funcionar bien, ¿no? O sea, ya probé esa parte del circuito. Ahora, vamos a conectar. Se supone que el canal A debe ir conectado a este switch. Entonces, como el 1, quiero yo suponer que es el número menor y debe estar asociado seguramente al bit menos significativo. Entonces, lo voy a conectar en consecuencia al bit menos significativo de mi canal A. Y entonces voy a hacer esta conexión así.
¿sí? Y obviamente voy a hacer lo propio con el otro. Híjole, pero aquí me va a hacer falta hacerlo un poquito más para abajo. Espérenme tantito. Déjenme ver si me deja hacerlo así. Y lo único malo es que luego se desacomodan todas. A ver, vamos a intentar conectarlo así. A ver si me da chance. Creo que sí me va a dejar. Ahí está. Y ahí está. Entonces, la etapa de la entrada que se pedía en el sistema tuvo que haber sido algo similar a esto. Si no encontraban estos deep switch así como tal, bien los pudieron haber hecho con estos switches. ¿Por qué no usé los switches como el S3? Porque me ocupan más espacio dentro aquí de mi diagrama. Entonces, por eso no lo quise trabajar con ese tipo de switches, ¿vale? Ahora, la siguiente etapa que debo probar, obviamente, es la parte del multiplexor. Para ello, voy a conectar a la salida. Aquí está, mira, el digital blue. Ahí no lo había visto yo bien. Voy a conectar uno. Aquí era otro. Digo, ese que dice 2.5 volts, lo pueden mover ustedes. Es como una etiqueta normal. No, pero mejor lo pongo hacia acá para que me dé el espacio. ¿Sí? Y entonces, fíjense, deberéis irse para acá, ¿no? Deberíamos conectarlo aquí. Y entonces, así haría yo la prueba para ver si mi circuito que en teoría estoy probando funciona como yo lo estoy esperando que funcione. Tendríamos que ver cómo funcionan estos dos pines, pero ya les pregunté y ya me contestaron de manera correcta. Entonces, el pin G o el pin 15 debemos conectarlo a un GND. Entonces voy a copiar nada más el terminal de tierra para poder hacer la conexión correspondiente, ¿sí? Y la vamos a conectar para acá. Y ahora voy a utilizar este switch y voy a agregarle un terminal de VCC. Nada más voy a copiar porque ya lo tengo ahí, ya no tengo por qué irlo a buscar a otro lado. Voy a rotarlo, nada más para que quede en la posición que a mí me gusta. Ahí está. Y vamos a colocarlo ahí. Por cierto, no sé si ya habían observado que si dan doble clic en el circuito, por acá debe haber una forma de cambiar. No, en este no lo tiene. Viene por default nada más. A ver, déjenme ver. Sí, miren. Pueden modificar en algunos otros switches que he visto por acá cuáles son las teclas que van a hacer que se mueva el switch sin que tengan que darle clic sobre la pantalla, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí voy a generar el mismo tipo de circuito. A ver, por acá hay un chat que... A ver, ahorita tengo oculto el chat aquí en mi pantalla. Les pido de favor. No, ya apareció, perdón. ¿Qué dice? Es en valor. A ver, aquí donde les decía, aquí donde dice valor. Tienes razón, tecla para intercambio. Gracias, Braulio. Sí, es que de pronto está uno aquí en clase y se me pierden algunos datos de las opciones, ¿no? Pero sí, efectivamente pueden cambiar cuál es la tecla desde el teclado, válgase la redundancia, que va a provocar que el switch pueda cambiar de posición, ¿no? Entonces, ahorita está el espacio, ¿sí? Y voy a copiar una resistencia de acá. La voy a rotar. Y vamos a conectar esto por acá. Voy a colocar para este punto. Voy a colocar otra tierra aquí y vamos a ponerlo en este punto. Ahora, si observan, estamos teniendo exactamente el mismo circuito que acomodamos aquí en los canales A y B, solo que en vez de implementarlo con un deep switch, lo estamos implementando con un switch normal. Y entonces voy a conectar aquí en este punto. ¿Por qué hago este movimiento o este circuito así como está? Bueno, pues porque lo que necesito, ¿sí? A ver, espérenme tantito que aquí se me está moviendo. ¿Listo? Lo que necesito es precisamente
probar si está funcionando el multiplexor tal cual yo lo estoy esperando que funcione, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a iniciar la simulación y en este momento, según lo que yo entiendo en este pin, ¿sí? Dice, tiene un gusanito, vamos a llamarle en A, que sería el equivalente a tomarlo como, como A negada, ¿no? O más bien, que si le ponemos un 0, va a activar el canal A para que aparezca en el canal Y de salida. Si le pongo un 1, como la letra B no tiene una negación, no tiene alguna cosa adicional, quiere decir que si le pongo un 1, entonces lo que va a pasar hacia el canal de la salida es lo que está en el canal B. Entonces, ahorita, por ejemplo, así como está en 0, ¿no? Lo que implicaría que si lo echo a andar ahorita, bueno, ya está simulando, el circuito le va a hacer caso. Permítanme un momento, aquí estoy sufriendo contratiempos, ya. Fíjense, ahorita todo está en 0, pero si yo subo no sé si logran observar que el bit correspondiente se enciende allá en los probadores, en los foquitos. Si yo aquí le pongo un 1, se van a apagar todos los LEDs. ¿Por qué? Porque el canal B por completo está en 1. Fíjense que si yo estoy en esa posición, aunque yo mueva algo del canal B, no va a hacer caso porque ahorita el control está en el canal de entrada A, que está asociado al A de este integrado y lo está pasando al Y. Si yo le cierro, entonces, fíjense que aunque aquí está en 1, pues los focos no van a hacer caso porque ahora tenemos que mover a través del canal B. ¿Sí? Entonces, así es como está funcionando el multiplexor y quiere decir que está funcionando de manera correcta, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿sí han entendido? ¿Sí está claro de lo que está sucediendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Segurísimos todos? Sí, profe. Va. Entonces, bien, ahora en este momento ya no me van a servir los LEDs o los focos estos, ¿no? ¿Por qué? Tengo que detener, si no, no se borra. Porque ahora ya vamos a utilizar este otro integrado, ¿sí? Ahora, de este otro integrado, sí es cierto que tuvieron que haber discutido si usaban uno de ánodo común o uno de cátodo común. De hecho, como esta fue la imagen que les mandé de la pista del circuito para que lo pudieran armar por si acaso se habían atorado, les mandé el 7448. En la lista de los circuitos que aparecen ahí en lo que les pedí de la tarea antes de esta práctica, no venía. Sin embargo, si bajaron la hoja de datos del circuito 7447, que era el que venía, a fuerza tuvieron que haber, se tuvieron que haber topado con el 7448. A ver, díganme si eso es correcto o no. A ver, cuéntenme si se toparon con ese otro circuito. Sí, porque tenían una función similar. Sí, de hecho es una familia de decodificadores, ¿no? Todos son decodificadores BCD a 7 segmentos. ¿Qué significa? Que a la entrada, aunque yo puedo tener 4 bits y con 4 bits yo puedo generar 16 combinaciones, este integrado lo que interpreta es del 0 al 9 y me va a generar del 0 al 9 hacia el lado del display, ¿sí? Y si es hacia el lado del display, una vez que pasamos del 9 binario a la entrada, lo que me tendría que generar el 74, 47 o 48 o cualquiera de ellos es una serie de símbolos, pero ya bien definidos, ¿sí? Entonces, aquí incluso, si lo trabajaron como el 7448, este display está mal puesto, porque no debería ser un display de ánodo común. De hecho, aquí dice SEA, que significaría common anode o anode. Bueno, está escrito como common anode. Tendríamos que usar uno de cátodo común. ¿Por qué? Porque ese es el que cuadra con este circuito que les había puesto. Si usaron el 7447, entonces este sí está correcto. Entonces, por eso uno de los incisos que venía ahí en la práctica decía, bueno, con su equipo tienen que definir cuál es el tipo de display que van a estar utilizando, ¿sí?
Entonces, si vamos a utilizar el 7448, que es el que voy a utilizar ahorita, no debería estar ahí. Deberíamos colocar uno de cátodo común. Y entonces me voy a un display de 7 segmentos. A ver, aquí está. Ese es de cátodo común. Si se fijan, dice K. Voy a utilizar uno de color azul y lo voy a colocar acá, ¿sí? Entonces, en congruencia, pues si ya aquí dice que es A, B, C, D, F, G, pues nada más basta con que lo conectemos de este lado. Y pues suponemos que tiene que ir así, ¿no? Es decir, la letra de menor, en el consecutivo del alfabeto, tendrá que ser el bit menos significativo. Ahora, eso lo tendríamos que haber visto en la hoja de datos, ¿no? Entonces, a ver, nada más, permítanme, por acá, espérenme tantito. Es que aquí yo solito me estorbo todo lo que pongo. Hojas de datos, aquí está, y aquí está. Y aquí están las hojas de datos. No sé quién se encontró o se topó con esta hoja de datos. A ver, díganme. ¿Quién se topó con esta hoja de datos? ¿Nadie? ¿O ya ni siquiera entraron a ver para qué servían? Ahí están, o ya se fueron. No, profe, bueno, creo que no. ¿No? Y entonces, esa la busqué hace menos de una hora, nada más, para precisamente ver cómo funcionaba cada uno de ellos. Y fíjense que el 46, 47 funcionan igual, el 48 tiene otras, otras funciones, vamos a llamarle así, y está el 7449. Aquí omiten el 74, ¿no? Pero bueno, se superpone o se sobreentiende de que me están diciendo la terminación del integrado. Y entonces, pues aquí ya está lo correspondiente. Pero lo importante muchas de las veces es entender la tabla de verdad. Y ahora, todos los integrados digitales de tipo MSI y demás, o sea, cualquier circuito integrado con una función específica, tiene un apartado de descripción, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí dice que los integrados que son 46 y 47 sirve para poder manejar un LEDs, pero de ánodo común. Entonces, si hubieran encontrado esto a la hora de estar discutiendo con sus compañeros, oye, ¿cuál usamos? ¿Ánodo común o cátodo común? ¿De qué dependía? Bueno, de cuál integrado hubiesen usado, ¿sí? Porque abajito dice el 48 y 49, o sea, esos dos, sirve para trabajar con LEDs o con displays que son de cátodo común, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, eso lo vimos en la clase anterior, hace 8 días precisamente, de que hay dos tipos de displays y que dependiendo si es de ánodo común o cátodo común, el terminal común del display lo tenemos que conectar a VCC o a tierra. Entonces, fíjense cómo se va enlazando las clases que vamos llevando, ¿no? O sea, tiene un porqué, llevamos una secuencia aquí en el curso, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar el 7448, ¿sí? Entonces, ya me voy a la tabla de verdad. De hecho, aquí me dice cuáles son los números que puede representar cualquiera de los integrados, ya sea el 46, el 47, el 48 y el 49, esos 4, ¿sí? Entonces pueden observar que del 0 al 9 pues no hay problema, pero del 10 en adelante, si yo ingreso al decodificador un 10, va a aparecer este símbolo, si pongo un 11 va a aparecer este, si pongo un 12 va a aparecer este, si pongo un 13 aparece este y así, ¿no? Si yo pongo un 15, de plano se apaga todo el display y ya, ahí quedó. Y entonces, bueno, si usé el 47, tenía que irme a esta tabla, pero como yo usé el 48, aquí está la tabla de verdad del 48. Y aquí lo que me está diciendo es que si yo quiero que aparezca el número decimal 0 en las salidas correspondientes, y esto se parece mucho a la tabla que hicimos para cuando hicieron este mismo integrado, pero con puras compuertas lógicas.
no sé si le encuentran cierta similitud. Es decir, tenemos un número al cual queremos expresar, ya sabemos cuáles deben ser las entradas y cuáles deberían ser las salidas. A lo mejor la única diferencia con respecto a lo que hicimos es que las letras, o perdón, el orden de las letras está al revés, ¿no? Empieza al lado izquierdo G, F, E, D, C, B, A. Así es como lo diseñamos en la práctica de cuando hicimos el decodificador, pero aquí está como A, B, C, D, F, G. Entonces ahí nada más hay que tener cuidado de qué es lo que me dice la tabla de verdad del integrado. Y no nada más para este integrado, sino para cualquier otro que lleguen a utilizar. Entonces, pues obviamente todos están en 1 excepto el G para poder generar el 0. Y eso creo que ya entienden el porqué. Sin embargo, ahora tenemos otras 3 entradas, ¿no? Tenemos LT, RBI y RBO. Bueno, esas son para algunas funciones en particular. Y si se fijan, del 0 hasta el 15, tanto LT como RBO tienen que estar en un estado lógico alto. ¿Cómo sé que es alto? Porque dice H. H es de high en inglés. La L significaría low, o sea, en cero lógico o en bajo. Y RBI tiene o dice que debe estar en alto, al menos para el 0, pero después tiene puros tachecitos. ¿Qué significan los tachecitos de aquí? Las X, ¿se acuerdan? El no importa. El no importa, es decir, a excepción del 0, del 1 hasta el 15, pues no importa qué valor tenga RBI, de todas maneras va a hacer lo que tiene que hacer la salida. Pero fíjense que aquí ya me dice algunas otras condiciones de para qué me sirven las otras entradas. Porque una vez que llegamos al 15, ya me dice, bueno, si este pin, el BI o B1, ahí está medio borroso, ¿no? Está en 1, entonces todas las salidas van a estar en bajo, es decir, vamos a apagar todos los segmentos del display. Y si se fijan, aparecen condiciones de no importa en todas las demás entradas. Es decir, si BI está en 1, no importan todas las demás entradas. La salida siempre va a ser 0. Ahora, por ejemplo, si está RB1 o RBI en alto, entonces, si las entradas, las demás están en todo bajo, las salidas también van a ser bajas. Si ponemos el bit LT en 1, ya se fijaron aquí, no, perdón, en 0, entonces no importa qué valor tengamos aquí en las otras entradas, RBI debe estar en 1, obviamente. Las salidas, ¿en qué valor van a estar? Todas van a estar en 1. Quiere decir que el LT en inglés, y por aquí debe venir ¿qué significa LT? Significa lamp test. ¿Como para qué me sirve? Bueno, si quiero probar si mi display de 7 segmentos están bien todos los segmentos y quiero encenderlo, bueno, ahí podría poner un botón de prueba, activo el bit LT o lo pongo a 0 y entonces todas las salidas del display deberían aparecer encendidas. Y eso es para hacer la prueba del display. Entonces, fíjense que cada pin tiene el motivo del por cual existe. Pero ya si de plano no me quiero hacer bolas con esas entradas, fíjense que aquí tenemos la tabla de verdad del S49, o sea, del 7449. Y ese 7449, si se fijan, solamente tiene las entradas A, B, C y D, y solamente tiene una de las otras, ¿sí? No tiene el RBI y el LT, nada más tiene esta función. Quiere decir que tendría que ser un poco más sencillo utilizar el LS49, el 74 LS49. Entonces, bueno, así es como tuvieron que haber ustedes analizado cómo funcionan todos estos integrados. Pregunta, ¿alguno de ustedes se puso a leer así con calma las tablas de verdad de los decodificadores? No. Sí, Bueno, en mi caso yo solamente busqué información acerca del multiplexor con 8 entradas y 4 salidas porque no sabía su funcionamiento, pero pues fue, digamos, que lo relevante que investigué. Sí, entonces, profe, sí, dime. yo utilicé el de los decodificadores, pero en la anterior práctica creo que ahí me equivoqué.
En vez de hacerlo por compuertas, busqué como que, porque también lo que decía no cabían todos los circuitos, entonces le puse el decodificador. No, porque ahí la intención es que implementaras con puras compuertas un decodificador. Sí, ahí acabo de ver que me equivoqué, Qué pero ya barbaridad. aprendí a usarlo. Bien, entonces, pues ya nada más lo que resta es conectar esto así, con sus respectivas salidas. Ya vimos que por qué tuvo que haber sido de cátodo común. ¿Por qué? Porque el 7448 es para un display de cátodo común. Si quisieran utilizar uno de ánodo común, entonces, bueno, tendrían que usar el 7446 o 47 y trabajar uno de cátodo común. Ahora, de ánodo común. En el de cátodo común, entonces, el terminal común debe ir puesto a tierra. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que el cátodo debe ir aterrizado o debe estar en un nivel de voltaje más bajo y las salidas de este integrado son activas en alto. Es decir, si yo pongo un analógico, entonces aparece un 5 volts y tenemos que generar un 5 volts de este lado y mandar a tierra esta otra parte para poder hacer que el display o los segmentos se enciendan. En algunas ocasiones, y eso ya es en la parte práctica, también se le conecta una resistencia aquí en esta parte, entre el cátodo y tierra, para limitar la corriente que está circulando por acá. De hecho, se lo voy a colocar, ¿sí? Voy a copiar esta resistencia. Vamos a rotarla. ¿Para qué? Para que los segmentos no se enciendan demasiado. Aquí en el simulador, pues, no que sea irrelevante, pero pues, si le pongo no se va a quemar el display, ¿no? Y aquí normalmente se le coloca una resistencia que puede ir desde 220 ohms hasta a lo mejor, no, desde 100 ohms hasta 330 ohms, es lo que normalmente se estila. Vamos a ponerle una de 220 ohms. Más allá arriba, o sea, si le ponemos una de 1 kilo como estaba, pues ya van a ver muy tenue el integrado, ¿no? Dice, ¿para qué sirve RBI, BI y RBO? En la hoja de datos dice que sirve para hacer pruebas de funcionamiento del display, para ver si están apagando o encendiendo. Para eso es para lo que sirve. Y sobre todo el LT es el que se utiliza para probar si están encendiendo todos los, si están encendiendo todos los segmentos del display. Para eso sirve. Entonces, de pronto, si no se sabe para qué sirven, hay que irse a la hoja de datos y ver cómo está funcionando la tabla de verdad. Ahí es donde entendemos. Y aparte, seguramente en la descripción del integrado también lo indica. Ahora, aquí en vamos a conectarlo todo a VCC. ¿Por qué? Porque si lo conecto a 0, se van a activar las funciones para las cuales está creado estos pines, ¿sí? Entonces, voy a colocar, dijimos un VCC, voy a copiar uno de por acá, control V, aquí vamos a rotarlo. Vamos a conectar bueno, voy a colocar eso ahí. Debería ir al revés, pero bueno, ahorita ya así lo voy a dejar. Listo y listo. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, así debió haber quedado el circuito. Vamos a ver si funciona, ¿no? A ver. Aquí algo no me cuadra. Solo que sea por esta resistencia, pero no creo, miren. A ver, vamos a quitarle esta resistencia. A ver si no se debe a eso. Luego, los simuladores hacen cosas raras. Miren, en este caso, noten que en la misma simulación, si yo le pongo una resistencia de 220, no me aparecía nada por acá, ¿sí? A ver, ¿saben qué voy a hacer? Voy a colocar la resistencia, pero le voy a poner una de 100 ohms. ¿Sí? A lo mejor ahí está, toma en cuenta el valor de la resistencia. Fíjense, sigue con ese mismo problema. Vamos a colocarle una de 50, bueno, no hay de 50 ohms, no, hay de 47 ohms. Vamos a ver si lo permite. Sí, miren, una de 47 ohms ya no hubo problema.
Pero fíjense, esto es desde el punto de vista simulación. En la práctica, si ustedes le ponen uno de 47 ohms, va a estar muy, muy brilloso el display, ¿sí? Entonces, si lo que están buscando es no gastar mucha energía porque están usando una batería o algo, pues siempre se busca pues limitar la corriente que se está utilizando en el circuito para que no se descargue la batería como tal. Entonces, de aquí podemos ver que si ahorita está en 1 y si está en 1 debe estar el canal B activo, entonces le va a hacer caso a este canal, ¿ya vieron? Tenemos el 2, el 3, ahora el 4, el 5, el 6, el 7, después el 8, después el 9, y de ahí en adelante, si yo pongo el 10, acuérdense que deben aparecer símbolos medio raros, ¿no? Bueno, no raros, ya especificados por la hoja de datos, ¿sí? ¿Vieron? Si yo le pongo S ya aparece, y si le pongo todos unos, ya de plano se apaga el display. Ahora, vamos a cambiar a ver si le hace... Bueno, aún así, si yo hago un cambio en esto, en este canal, observen que no hace ningún efecto, ¿no? Eso ya lo habíamos probado. Entonces, voy a cambiar hacia el canal A, que como todos están en 0, bueno, pues aquí me aparece un 0. Activo el 1, el 2, el 4, ahí está el 8, el 9, y ya si me paso hacia el 10, empieza a generar los caracteres extraños, ¿no? Entonces, fíjense, si hubiesen tenido el conocimiento o hubiesen entendido bien las tablas de verdad, pues, ¿cuánto tiempo nos llevamos en construir el circuito y estar probándolo por etapas? No sé, unos 50 minutos. No era tan complicado. El problema está que muchas veces no les gusta leer la parte en inglés, ¿no? Eso también es un problemota porque mucha de la información que encontremos de circuitos integrados, pues está en inglés y entonces, pues ahí sí, no puedo hacer mucho, ¿no? Ya está en inglés, ahora hay que traducirlo. Yo no estoy en contra de usar los traductores de Google. Pueden, si en algún momento no entienden alguna parte, pues, usan un traductor. Ayer me comentaban sus compañeros, pero es que luego las palabras técnicas, pues como que no se entienden, ¿no? O no las traduce bien. Ah, pues es que no se trata de hacer una traducción literal, sino que el traductor me va a hacer el favor, vamos a decirle así, de traducirme al español el 80% del contenido de mi texto. El otro 20% yo le tengo que dar sentido a esa traducción. Si no, les va a costar mucho los trabajos que vayamos haciendo hacia adelante, porque muchos de los integrados tienen, más bien todos los integrados tienen sus hojas de datos en inglés, entonces, pues vamos a tener que trabajar el inglés ahí bastantito, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado nada más cuando usen un traductor, no es malo, tampoco, aunque llevan inglés y todo, si en algún momento hay alguna cosa que no entienden, pues no tienen por qué sentirse mal. A mí todavía me pasa de que hay algunos textos que no le entiendo y literalmente voy, pongo la traducción, si veo que algo no me cuadra, pues ya me pongo a leer con lo que está arriba de ese texto y ya después le doy sentido a la traducción. Entonces, pues ese es el proceso de diseño o de solución de un circuito. Siempre debemos primero partir del enunciado, de cuál es el problema que tengo que resolver. Una vez que yo ya tengo el problema en teoría resuelto de manera esquemática, bueno, entonces ya empiezo a buscar cuáles son los integrados que debo de utilizar. Ya que encontré cuáles son los integrados, empiezo a ver ya específicamente su funcionamiento de acuerdo a lo que me dice el fabricante. Ya que entendí el funcionamiento, vengo a un simulador y hago la simulación correspondiente, así como lo acabamos de hacer. Pero no hagan la simulación de un jalón, es decir, que ustedes dicen, pues como ya vi que así se conecta, lo conectan de uno tras otro, sin estar haciendo pruebas por cada una de las etapas, como lo hice en este momento. Primero hice la prueba a ver si jalaba lo de que yo quería asegurar que entraran unos o ceros en esta parte. Ya que vi que funciona, pues lo dupliqué y ahora sí ya lo conecté al multiplexor. Bueno, ahora el multiplexor, ya que vi que están conectadas las entradas, pruebo si sus salidas funcionan. Bueno, ya vi que sus salidas sí funcionan. ¿Con qué lo hice? Con proofs. Aquí tenemos muchos proofs aquí para poder hacer esas pruebas digitales. Ya vi que sí funciona el proof, ahora me voy con el 7448. Aquí, ¿por qué ya no usé proofs? Bueno, porque finalmente el display de 7 segmentos termina siendo un LED, ¿no? Entonces, ya son indicadores de por sí. Entonces, pues ya aquí veríamos si está funcionando o no.
Ya después de haber analizado cómo funciona este integrado a través de su hoja de datos, pues ya podría yo ver qué tengo que hacer. Les hice el comentario, hay que poner una resistencia. Vimos que no funcionó, hay que hacer distintas pruebas, ¿no? ¿Qué pasa si le cambio el valor? ¿Qué pasa si lo pongo directo? Y conforme vayan ustedes haciendo estas etapas o generando su circuito por etapas, seguramente van a tener menos problemas para conjuntar todo en un solo circuito y poder resolver lo que se les está pidiendo. Bien, pues espero que haya servido esta clase para entender cómo supondría yo que deben hacer el proceso de construcción o diseño de sus circuitos. ¿Tienen alguna duda? ¿Les pareció buena la explicación? ¿Estuvo muy pesada? ¿Sí la entendieron? ¿O les ayudó a entender parte de lo que hicieron y que no se enteraron por qué lo hicieron? Estuvo bien, profe. Sí, ¿Sí? estuvo bien. Bien, entonces vamos a seguir dejando ejercicios de este tipo. Obviamente primero va la parte teórica y después va la parte práctica, pero sí van a tener que seguir haciendo algunos diseños sencillos, no son tan complejos, la verdad, porque lo que se busca no es que hagan circuitos así súper complicadísimos, sino que entiendan el concepto de para qué sirven y algunas aplicaciones sencillas, ¿no? Y sobre todo de esta etapa de simulación, lo que seguiría es llevarlo a la práctica en el laboratorio. Desafortunadamente ahorita no lo podemos hacer, pero bueno, este sería el esquema y este sería el circuito que tendrán ustedes que construir para sus prácticas. Una cosa que por aquí no sé si alcanzan a notar, todos los circuitos integrados tienen deben tener una alimentación y una tierra. Todos los circuitos que están en un simulador o la gran mayoría suponen, ¿sí?, que ya están conectados. Entonces omiten los pines 1, o sea, siempre omiten el primero y el último cuando el primero es VCC, no, perdón, el último es VCC y el primero es tierra, ¿sí? O a veces la tierra viene movida, pero siempre esos dos pines no aparecen en los circuitos integrados. Eso no significa que cuando ustedes lleven este circuito a la práctica, como aquí vieron que hay unos pines que no están, que no aparecen literalmente en el integrado, no significa que en la práctica no lo vayan a utilizar, ¿sí? Eso debe quedar muy claro. Por ejemplo, aquí alguien puede ver, aquí está el pin 1, 2, pero el 3, el 4, ¿dónde estarán los demás? A ver, ¿pueden ver? Este integrado debe tener 16 pines, ¿no? Entonces, si tiene 16 pines, ¿cuáles pines no están aquí en los pines de la representación simulada? ¿Alguien me puede decir? El 8. Entonces, si se fijan, el 8 no está. Si me voy, bueno, aquí no tengo la hoja de datos, pero el 8 seguramente tendrá que ser tierra, ¿sí? Y no está el 16, que tendría que ser el VCC. Casi siempre, de los circuitos integrados, voy a hacer aquí un dibujito así de volada, ¿sí? Antes de irnos. Normalmente cuando tenemos un circuito integrado, siempre, casi siempre, no es en todos los integrados. Esto está así, este es el pin 1. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? Tenemos siempre el pin 1, perdón, el pin 1 por acá abajo. Siempre el último de esta fila, casi siempre es el GND o donde se aterriza el integrado. Y después el último de la fila de arriba, en esta posición, casi siempre es la alimentación. ¿Sí? En muchos circuitos digitales así es. A reserva que me diga otra cosa el fabricante. Entonces, si notan, en este circuito no se encuentra ni el 8 ni el 16. No porque no se deban conectar, sino porque el simulador da por hecho de que pues el integrado está conectado, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo llevan hacia la práctica, me ha pasado, por eso les digo, que lo conectan y no, pues es que no hace nada, ¿no? Y no hace nada porque hacen la copia de lo que está aquí en el diagrama, conectaron todo bien bonito, pero no lo alimentaron. ¿Por qué? Porque no aparecen esas conexiones aquí en pantalla. Entonces deben tener también cuidado con ese detalle de que todos los circuitos integrados, ya sean digitales o incluso mezcla de analógico con digital o solamente análogos,
siempre tienen una alimentación y una tierra, ¿sí? Entonces tengan cuidado con ese detalle y sería bueno que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Pues bien, ya me pasé unos cuantos minutitos de la clase. Espero que haya sido de utilidad la clase y que hayan entendido algunas cuestiones que a lo mejor en la construcción de tu circuito no lo entendieron de manera correcta o no lo entendieron en su totalidad, ¿sale? ¿Algún comentario que tengan? No, profe, ninguno. No, ninguno, profe. Órale, pues, bueno, esta sesión termina entonces en este momento y nos vemos en la próxima clase.